Hola, queridos amigos, queridas amigas, queridos y queridas pacientes. Aquí otra vez la doctora Hernández Ortiz hablando de salud. En el vídeo anterior comentamos la importancia de comenzar a hablar de salud, de la verdadera salud, de salud en positivo, de lo que llamamos salutogénesis, es decir, de las cosas que originan salud, que generan salud, que nos hacen crecer en salud y de estar cada vez más saludables. Comentamos que vivimos en el mundo en que la salud está siempre vista en negativo, como ausencia de enfermedad, o como mucho hablamos de prevenir enfermedades. Hablamos de factores de riesgo a evitar y de patologías. También comentamos cómo nuestro sistema sanitario no es un sistema de salud, por mucho que se llame así, sino más bien un sistema que trata la enfermedad, a menudo de forma muy reduccionista, únicamente con fármacos, lo que nos ha llevado a una vida medicalizada en que la solución siempre viene de fuera y en forma de píldoras, lo que conlleva a menudo grandes efectos adversos. Recordar que los efectos secundarios de fármacos hoy en día se consideran una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En este vídeo vamos a ver cómo el creador de la salutogénesis, el doctor Antonovsky, y todos los equipos que ahora se dedican a investigar en este campo, se plantean en lugar de factores de riesgo, cuáles son los factores de éxito para la salud, los factores que hacen más sanas a las personas y hacen que se mantengan sanas, a pesar de vivir en las condiciones más adversas. Los postulados de Antonovsky hablan de que la salud no es algo estático, sino que más bien hay un continuo salud-enfermedad en el que se identifican dos polos, el bienestar o salud total y el malestar o enfermedad total. Probablemente nadie vive en ninguno de los polos, es muy difícil, pero porque todo el mundo en su vida, y eso lo reconocía Antonovsky, tiene aspectos insalubres. Lo que se trata más bien es de en qué lugar del espectro te encuentras, en qué lugar de ese continuo se sitúa cada persona entre la salud perfecta y la enfermedad total. Yo me lo imagino más como una escalera en la que ascendemos hacia la salud o descendemos hacia el rellano de la enfermedad. ¿En qué punto te encuentras de esta escalera? ¿Estás más cerca del polo de la salud perfecta o más cerca del rellano de la enfermedad total? Antonovsky también consideraba que la salud no es un estado de equilibrio pasivo, sino más bien un proceso continuo de autorregulación continua y dinámica, como ocurre con nuestra fisiología, por otra parte. Lo que nos dice es que en cada momento la salud puede ir hacia arriba o hacia abajo, hacia la creación o la destrucción. Y aquí quiero destacar la importancia de las pequeñas decisiones que tomamos en nuestro día a día, incluso las más simples. Pueden movernos en esta escalera hacia arriba o hacia abajo, dentro de este continuo. Si tomas la decisión de ir al supermercado caminando en lugar de en coche, o si decides comerte una fruta en lugar de un donuts, probablemente vas a ascender o descender en la escalera. Y no tanto son actos puntuales, sino la repetición del mismo acto puede ser la que sea más concluyente a la hora de generar o destruir salud. Antonovsky también consideraba que la pérdida de salud es un proceso natural y omnipresente. No nos podemos engañar. Vemos que toda la naturaleza declina continuamente a nuestro alrededor y esto tiene relación con el envejecimiento. Todo lo que nos rodea tiene influencia en nuestro organismo y continuamente intercambiamos información y reaccionamos con el entorno. Y de hecho el oxígeno que respiramos y que nos mantiene vivos también nos acaba oxidando y es la causa de que nuestras células envejezcan y pierdan la capacidad de reacción. Antonovsky propuso un sistema para poder influir en nuestro estado de salud y evaluarlo. Es lo que llamó recursos o activos para la salud. A mí lo que más interesante me parece de su método, de su sistema, es que estos recursos para la salud pueden ser aplicados a nivel individual, a nivel familiar o a nivel comunitario. Nosotros, por supuesto, nos vamos a centrar a nivel individual. Estos activos para la salud contienen dos conceptos importantes. En este vídeo vamos a hablar del primero, lo que él llamó sentido de coherencia. Un sentido de coherencia alto permite a las personas sobrevivir incluso en condiciones más extremas o estresantes.
El sentido de coherencia implica más bien una forma de entender o percibir el mundo y de relacionarse con él. El mundo para las personas con alto sentido de coherencia es comprensible, es controlado y significativo. Las personas con un SOC alto, un sentido de coherencia alto, son capaces de darle sentido al mundo que les rodea, son capaces de actuar con confianza, incluso ante eventos vitales estresantes, los cuales consideran como desafíos antes como retos ante los que ponerse en marcha para resolverlos. Son personas flexibles, son personas emocionalmente estables, con capacidad de adaptación, resuelven con más facilidad los problemas a los que se enfrentan y en situaciones difíciles se mantienen calmadas, relajadas, no reaccionan con hostilidad, presentan alta tolerancia a la frustración y baja tendencia a experimentar depresión o sentirse vulnerables. Son personas organizadas, son constantes y motivadas. Su conducta está dirigida a metas, lo que hace que raramente se dejen llevar por impulsos. Se sienten competentes, efectivas, tienen la autoestima alta y habilidad para encontrar motivación en sí mismas. Y son muy conscientes de los efectos de sus acciones en el entorno. De alguna manera, el sentido de coherencia comparte características con la resiliencia, que ahora está tan de moda como término. Pero también implica más cosas que este concepto. Hablamos también de inteligencia emocional, hablamos de inteligencia interpersonal e intrapersonal. El SOC para Antoniewski tendría 3 componentes. El primero lo llamo comprensibilidad y yo lo traduzco como ¿cómo piensan estas personas que tienen un alto sentido de coherencia? Estas personas entienden la lógica de lo que pasa, entienden las reglas del juego humano, saben comprender e interpretar de modo positivo los diferentes desafíos existenciales, saben establecer las conexiones lógicas de las circunstancias de la vida y la coherencia de lo que pasa. La vida para ellos es coherente y se puede explicar, no es algo caótico e impredecible. También entienden lo que piensan los demás, tienen esta empatía para comprender a lo que le pasa a la gente y gestionan adecuadamente sus relaciones como personas adaptables y flexibles y realistas. Y, por supuesto, saben controlar sus propios pensamientos y emociones. El segundo componente lo llamo manejabilidad y yo lo traduzco como cómo manejan las situaciones las personas con un alto sentido de coherencia. Estas personas suelen tener una visión positiva de la vida y tienen sensación de que pueden afrontar los retos. Las personas con alto sentido de coherencia saben elegir los recursos más adecuados para resolver las situaciones. No porque tengan que disponer de esos recursos personalmente, sino porque saben que los recursos están aquí y pueden utilizarse. Por eso no se sienten impotentes. El tercer componente del sentido de coherencia alto sería la significatividad. Y yo traduzco cómo se motivan estas personas. Son personas que piensan que la vida vale la pena, que las demandas en realidad son retos que merecen los esfuerzos, que son retos significativos y son dignos de que nos comprometamos y que invirtamos energía en ellos. Son personas orientadas a las metas que desean alcanzar y por ello estas personas están convencidas de que su vida y sus acciones tienen sentido, viven con un propósito. Antoniewski desarrolló un cuestionario para medir el sentido de coherencia. Este cuestionario ha sido actualizado y modificado en varias ocasiones y se ha utilizado en estudios científicos que han validado la relación entre el sentido de coherencia y la mayor calidad de vida. De tal manera que se considera que el sentido de coherencia actúa como factor protector cuando nos enfrentamos a sucesos negativos de la vida. Hay también estudios científicos que han demostrado que las personas que tienen un alto sentido de coherencia tienen niveles bajos de depresión, de ansiedad, de estrés y tienen menos síntomas físicos. Tienen una valoración más optimista del futuro con un incremento del bienestar psicológico, físico, mayor calidad de vida y mayor capacidad funcional. Es fácil comprender que esta forma de ser y de pensar puede ocurrir espontáneamente
pero sin embargo lo más interesante es que pueden ser inducidos mediante la educación adecuada en los primeros años de vida, en la infancia y en la juventud. Para ello necesitamos disponer de una serie de recursos que nos faciliten el aprendizaje. Es decir, para conseguir que nuestros niños crezcan como adultos con estas características y que se enfrenten a la vida con confianza, sabiendo cuál es su lugar y su influencia en el mundo, y viendo los retos y el estrés como oportunidades. Para crear personas sanas es muy importante que el aprendizaje empiece en la infancia. A partir de los 30 años ya sabemos, por experiencia propia, que la forma de ser y de interpretar el mundo se mantiene bastante estable ya en las personas. Es mucho más costoso cambiar. Por eso es muy importante invertir en una buena educación para los niños y adolescentes, que los convierta en adultos sanos y felices. Concentrar esfuerzos en las etapas o situaciones claves del crecimiento facilita aprender a vivir más saludablemente. Para ello, disponemos de los recursos que Antoniowski llamó recursos generales de resistencia. De estos recursos generales de resistencia hablaremos en el siguiente vídeo. Espero que no te lo pierdas.